Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado durante este breve periodo que hemos tenido de trabajo y trabajo? Espero que estén bien, que estén pasando una buena cuarentena, supongo. Bueno, no importa eso, dejémoslo de lado. Eh, Vamos a trabajar esta vez retomando el hilo que nosotros estamos trabajando en artes visuales con eh, color, ¿sí? Que es el tema que nosotros estamos trabajando. Más que color, en realidad esto sería paletas de color. ¿Sí? La última clase nosotros estuvimos trabajando con paletas monocromáticas, ¿sí? Que es el tema que yo les señalo con los dedos. Y retomando un poco esa actividad, yo les señalaba que las paletas monocromáticas eran dibujos, representaciones que estaban construidas o dibujadas, por así decirlo, con un solo color y su variante en valor. O sea, yo tomaba el ejemplo que les voy a mostrar ahora, tomo el rojo, ¿sí? Y todo lo que construyo en el dibujo va a estar limitado solamente por un color y sus variantes en valor, o sea, las variantes más claras o más oscuras de ese color, ¿sí? Por eso se llama monocromía, ¿sí? O monocromático, que es un color y su variante en valor. Lo que busca esta paleta es en realidad enriquecer las luces y las sombras. Si bien no es un dibujo que esté completo, es una monocromía, pero las luces y las sombras pueden ir un poco más hacia la oscuridad, un poco más hacia la luz, de acuerdo al tipo de dibujo que uno esté tratando de realizar. Bien, eso es una cuestión del último trabajo y retomando un poco el tema que estamos viendo en este periodo. Con respecto al término paleta, yo habitualmente lo uso, y no sé si ya lo señalé con ustedes, es que el término paleta es en realidad un concepto que tiene por ahí diferentes significados. ¿Sí? Habitualmente la paleta se entiende como el tablón donde uno prepara la pintura, ¿sí? Donde hace las mezclas, elige los colores, ¿sí? Donde pone el color para poder pintarlo después. Pero también la paleta de color es el color que yo elijo para realizar la representación, ¿sí? Por tanto es un conjunto de colores que yo voy a utilizar o que se ha utilizado o que se está utilizando en una representación. Por tanto, el término paleta es un poco, digamos, ambiguo o polisémico si se quiere. Así que cuando hablemos de paleta, nosotros estamos hablando solamente en forma concisa de los colores que vamos a usar, ¿sí? No estamos hablando de una tabla ni nada, ni ningún otro, ni de algún otro significado. Entonces, para para esta actividad nosotros vamos a trabajar con las paletas de colores cálidos y colores fríos, ¿sí? No me voy a concentrar tanto en el tema de cuáles son porque en realidad es casi redundante. Los colores cálidos son aquellos colores donde se tiene la idea o se hace a la idea psicológicamente de que representan el frío, ¿sí? Perdón, en el caso de los colores fríos son los colores que hacen alusión al frío, ¿sí? O que tienen una temperatura baja, no es que no la tengan, sino que generan la ilusión, ¿sí? Psicológica de que son colores fríos. Como es el caso de este ejercicio, ¿sí? Es una pintura que está inacabada y que nosotros ahora en esta actividad la vamos a usar para hacer un pequeño ejercicio de modelado de color. ¿Sí? En este caso son todos colores fríos, si pueden ver tenemos verde en la zona del piso, ¿sí? Un azul quebrado en lo que hace al río que cruza, ¿sí? El cielo,
tierra que acompaña al árbol que está semi dibujado. Y en el caso de los colores fríos, las paletas en realidad no son restrictivas, pueden utilizar otros colores, ¿sí?, en cuanto ocupen por ahí un espacio muy ínfimo en la obra. No significa que no pueda haber un rojo, significa que el rojo puede estar en muy poca cantidad. Bien, en cuanto a los colores cálidos, ¿sí?, los colores cálidos son aquellos colores que hacen referencia a son los colores que hacen referencia a la temperatura, ¿sí? Son aquellos que por ahí hacen referencia al fuego o a espacios cálidos. Acá tenemos, por ejemplo, un amanecer, ¿sí?, que en realidad está trabajado tanto con blanco en una zona, ¿sí?, y el color se fue modulando para hacer que entre y salga de un lugar a otro, ¿sí? Además de estos colores está el amarillo, ¿sí?, el naranja, ¿sí?, colores intermedios hasta llegar al rojo y de vuelta, ¿sí? Los colores acá están modulados como para simular, si se fijan, una línea de horizonte, ¿sí?, que no está definida, está bastante difusa, y separa dos zonas, ¿sí? Como es agua, el agua en realidad es un elemento que provoca reflexión, entonces al reflejar copia el color de lo que refleja. Por ejemplo, si yo estoy observando el agua desde algún punto, casi desde un punto con altura, lo voy a ver de azul o verde, o si el cielo cambia de color lo voy a ver violeta, azul, ¿sí?, rojizo, naranja. Eso es de acuerdo al punto de vista o el momento que ustedes están observando. Bien, no es muy complejo en realidad el pensar la temperatura del color, pero yo hoy tengo, además de trabajar con temperatura de color, algunos temas para trabajar además de eso. Eso es muy sencillo de comprender, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con pintura y yo ya definí mi paleta, ¿sí?, que va a ser una paleta fría, y vamos a trabajar sobre este dibujo que está a medio hacer. En realidad apenas está empezado. Para empezar, yo tengo que tener en mi mesa de trabajo, ¿sí?, un vaso para limpiar mi pincel, para enjuagar mi pincel, un trapito para limpiarlo, y además de eso, por lo menos tener 3 pinceles. Tener 3 pinceles implica tener 3 pinceles de 3 tamaños diferentes, ¿sí? A mí me basta con que ustedes tengan 3 pinceles así, ¿sí?, porque cuando vayan a pintar se van a encontrar con que un pincel como este no les va a servir para pintar detalles en su dibujo, ¿sí? Y por ejemplo, un pincel pequeño como este no les va a servir para pintar un fondo tan amplio como este dibujo, ¿sí? Por tanto, lo ideal es al menos tener 3 pinceles de 3 diferentes tamaños, que esto es más que suficiente para poder dibujar. Después, yo en mi caso, por lo que enseño y por el hábito de pintar, tengo otras herramientas que no es necesario que ustedes tengan, pero que por ahí sí sepan que existen, ¿sí? Una espátula para mezclar el color sin necesidad de colocar el pincel ahí adentro y mezclarlo, ¿sí? Y pinceles de otros tamaños, ¿sí? Pinceles muy grandes, ¿sí?, pinceles planos para pintar árboles, y pinceles de tamaños muy diversos, ¿sí? Este pincel, que parece que no tiene nada, que tiene un plástico, tiene una hebra muy fina, ¿sí?, que me sirve a mí para pintar en lugares donde un pincel grande no puede. Comprendido esto, yo me voy a sacar algunos pinceles de encima, voy a apartar y vamos a comenzar con nuestro trabajo
de cómo pintar, por así decirlo, un árbol trabajando las luces y las sombras. Y para eso yo elegí una paleta fría que ustedes ven acá. Tengo el verde, ¿sí? Un verde claro, un verde intermedio y un verde oscuro, ¿sí? Parece un azul pero es verde. No tengo otro azul para trabajar porque tengo un azul de cerúleo. Tendría que tener un azul de cadmio. Los azules no son todos iguales, son un azul Francia. Pero en mi caso es el único azul que tengo, así que yo lo voy a quebrar con un poco de negro para hacerlo un poco más oscuro. Bien. Procesos de pintura, ¿sí? Al empezar a pintar. Nunca se pongan en la primera instancia de la pintura a pintar el detalle, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es tomar un pincel grueso, ¿sí? Tomar un pincel grueso. Primero definir qué es lo que van a pintar. Segundo, tomar un pincel grueso, ¿sí? Y trabajar el fondo, ¿sí? Que el fondo acá es bastante neutro, ¿sí? Digo bastante plano, por así decirlo, porque es solamente un fondo azul sin tanto detalle. Además de eso, pintar el fondo, sí, que yo después pues le voy a ir agregando material al fondo y, perdón, le voy a ir agregando elementos hacia adelante del fondo, lo que va a hacer que el fondo vaya perdiendo, por así decirlo, terreno en cuanto a espacio de representación. Y pintar por ahí lo más general del dibujo. Este es un dibujo que lo hice en tercero como una muestra para trabajar acuarela, pero me sirve para trabajar esa idea, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo lo que hice antes de continuar con el dibujo fue trabajar los espacios más grandes, ¿sí?, que tengo, para después ir a los detalles en una segunda etapa. Bien, toman un pincel, ¿sí?, grande, pintan el fondo, ¿sí?, y van pintando los elementos más amplios que tengan para que después no tengan que repintarlos y tengan el problema de no tener pulso para no manchar el fondo. Bien, ese es el caso. Tienen que, antes de empezar a pintar, preparar los colores en una pequeña bandeja, ¿sí? Yo habitualmente los preparo acá, pero habitualmente es óleo. Pueden usar una bandeja que es más que suficiente. Preparar el color antes de empezar a pintar y recién, una vez que ya tengo preparado el color, pintar. Este proceso parece tonto explicarlo, pero a veces nos encontramos con que estoy en plena faena de pintura y se me acaba la pintura y tengo que volver a preparar y pierdo el ritmo que tengo cuando estoy pintando, entonces como que se complica. Bien, vamos a trabajar con 2 o 3 pinceles, ¿sí? Pero vamos a trabajar con el árbol, ¿sí? ¿Cómo pintar un árbol y cómo pintar el árbol para que no quede plano, ¿sí? Acá tenemos una dirección de luz. Si ven la flecha, ¿sí?, fíjense en que el puente en esta zona está oscuro, por tanto la dirección de luz viene desde este lugar, ¿sí? Yo voy a pintar este árbol, pero los árboles no son solamente verdes y por tanto voy a tratar de hacer un procedimiento para pintar mi árbol y que le queden luces y sombras Defino algunos espacios, ¿sí?, que van a ser por ahí un poco la copa de los árboles y su pequeña forma y algunas formas que yo elijo, y algunas formas que pueden tener, porque ven que las copas de los árboles no son todas redondas. Bien, tomemos un pincel, yo elijo este, y lo que yo voy a hacer es, primero que nada, darle un color sólido al árbol, ¿sí?, pintarlo de un color, ¿sí?, darle una base al árbol. Voy a tomar la paleta y voy a tomar el color, digamos el neutral, ¿sí?, y voy a pintar
las zonas que marqué. Voy a elegir otro pincel. Me quedo con este mejor. No está el que quería. Voy a pintar las zonas que marqué. Si no es necesario que sea tan estructurado. Traten de no pensar la pintura como se pintaba en la primaria, que acá en realidad nos vamos a encontrar con pinceladas también, que las pinceladas también generan gestualidad en el dibujo. Estoy siendo un poco brusco, a mí me gusta pintar con textura. Bien, este es el color sólido del árbol. Si voy a pintar un solo árbol como muestra para ustedes, porque ustedes lo van a hacer con 3 o 4 árboles al mismo tiempo. Este es el color sólido del árbol. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo tengo que trabajar luces y sombras y por tanto, para trabajar luces y sombras yo tengo que definir qué color es luz y qué color es sombra. Acá yo tengo, ustedes ven en este lugar, el color más oscuro, el intermedio y el claro. Por tanto, ¿sí? Yo puedo utilizar este para la sombra y este para la luz, ¿sí? Y acá me voy a centrar en lo primero, que es utilizar un saque blanco. Para eso sirve la espátula, ¿sí? Me deja sacar pintura sin ensuciar el pote que tengo de color. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar las luces, ¿sí? Ya recordemos que teníamos la luz que venía desde este lugar, ¿sí? Y por tanto las zonas que van a quedar iluminadas van a ser estas, ¿sí? Esta, un poco esta y un poco esta. Por tanto, voy a sacar un poco de color verde claro. Me queda un poco húmedo el pincel. Voy a sacar un poco de color verde. Y acá lo que puedo hacer es trabajar con la pincelada por ahí un poco agregando material así por medio de puntos, o con la pincelada un poco más homogénea. Me gusta más la primera como la estoy pintando yo, porque lo que me deja es agregar material que quede húmedo y después poder seguir agregando más para hacer una mezcla arriba del dibujo. Bien, yo puedo seguir, por ejemplo, trabajando con un poco de luz, ¿sí? Lo que agrego es blanco. Puedo agregar un poco de amarillo, que el amarillo no importa que aparezca, porque lo que va a pasar es que el amarillo se va a ir fusionando con el verde y va a ser un verde muy claro. Puede aparecer una pequeña pincelada de amarillo. Bien. Esta pincelada es una pincelada muy de carga. Y fíjense en que yo no trabajo con un solo color al mismo tiempo. No trabajo con un solo color, sino que trabajo con todos los colores a la vez. En esta primera etapa trabajo con dos. Ahora vamos a agregar el segundo. Vamos a el segundo color, ¿sí? Que vendría a ser el color más oscuro, ¿sí? Que vendría a ser este. Bien, voy a tomar este color y ahora en el lado contrario de mi dibujo voy a empezar a trabajar con las sombras.
¿sí? En las zonas donde yo no pinté con el más claro, ¿sí? Voy a colocar mi valor más bajo, ¿sí? Para hacer las sombras a mi árbol. No importa que se vean cercanas luces y sombras, eso es algo que es habitual en el dibujo y se llama contraste, ¿sí? Cuando dos colores se encuentran en un mismo lugar generan contraste y eso es lo que nos importa a nosotros. Lo que hago ahora, ¿sí? Es tomar el pincel, ¿sí? Y empezar a mezclar un poco entre colores y entre color y color para que la sombra, ¿sí? No sea tan brusca, no sea tan fuerte, no sea el contraste no exista tanta intensidad en el contraste. Verán que mi pincelada es por ahí un poco nerviosa, pero es un tipo de pincelada. Yo prefiero esta, prefiero una que es con la espátula, pero no se las puedo mostrar porque no tienen espátula, así que bien. Puedo usar, por ejemplo, un poco de negro y acá al negro lo voy a utilizar mezclado. Puedo elegir algunas zonas donde quiero que esté el negro. Y lo puedo incluso mezclar con el verde para que el negro no esté puro, no esté saturado, sino que esté mezclado con el verde. Bien. Ya estamos terminándolo. Nos queda en realidad trabajar de nuevo un poco luces y sombras, ¿sí? Y de nuevo, vamos con el mismo color que ya teníamos, con el amarillo y con el verde claro, a pintar algunas zonas de luz, ¿sí? Saben que los árboles no son solamente verdes, tienen una multiplicidad de colores. Puedo usar el blanco. Bien, fíjense en que estamos hablando recién de pinceladas y de pinceles. Los pinceles funcionan, tienen diferentes usos según su característica, ¿sí? Por tanto, pinceles planos como este, ¿sí? O como este, funcionan para pintar espacios bien amplios. Pinceles como este funcionan para pintar detalles o para agregar color de esta forma, ¿sí? Entonces, acá estamos en este ejercicio usando las paletas cálidas y frías para poder pintar un árbol, ¿sí? Acá tenemos el árbol, digamos que está, por así decirlo, pintado de forma muy rápida, pero fíjense en que no es solamente el árbol que es verde en todo su contexto, sino que tiene zonas de luces, pueden fijarse que en realidad la luz es el blanco o el amarillo, zonas intermedias, ¿sí? Si pueden ver ahí, y zonas de oscuridad, ¿sí? En este caso tenemos un árbol pintado utilizando solamente colores fríos, ¿sí? Ustedes en este ejercicio que van a tener de cálidos y fríos van a tratar de trabajar con el modelado del color, que esto es lo que es modelado de color, preparando una pequeña paleta de verdes, pónganle 3 verdes y un blanco y un poco de negro, para tratar de darle volumen, ¿sí? Porque es lo que queríamos hacer, darle volumen al árbol, ¿sí? Que el árbol parezca tridimensional, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos buscando con los ejercicios de valor y con los ejercicios de monocromía. Entonces, van a tomar un paisaje, elegir 3, 4 árboles usando línea de horizonte y los indicadores de profundidad, y van a darle volumen a esos árboles con el procedimiento que yo les mostré hoy.
Así que espero que les sirva este video, que lo comprendan, y si tienen alguna duda me pueden escribir a el Claro. Así que espero que les vaya bien con esta actividad y nos vemos en la próxima clase. Saludos.